Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. El día de hoy les queremos hablar sobre corte, tipos de corte en ángulo y tipos de corte en tubo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestros cortes. Y otra cosa para nuestros muebles que debemos tener en cuenta a la hora de comprar nuestro material. ¿Para qué? Para tener buenos terminados. Entonces muchachos, pasemos al video, ya vamos a hacer unas pruebas de corte. Siempre vamos a tener unos tapaoídos, gafas y preferiblemente careta facial. No la voy a utilizar por el tema pues para poderles hablar, pero vamos a utilizar las gafas de protección personal siempre y unos guantes anticorte. Vamos a ver cómo hacer un corte a 45 grados en nuestro ángulo. Bueno, tener en cuenta siempre marcarlo desde la esquina externa donde es la medida real. Si lo tomamos interno o en la mitad nos va a variar la medida a la hora de hacer el ensamble, ¿cierto? Se nos van a aumentar unos milímetros y en los dos cortes pues ya va a aumentar hasta 5 milímetros. Ya eso, si es una estructura que va a entrar con por ejemplo un marco y va a entrar en otro marco, pues no nos va a dar. ¿Y por qué? Porque no tenemos en cuenta este tipo de corte. Entonces, recomendado siempre algo que marque muy fino, ya que a veces marcamos con tizas o marcadores muy gruesos y a veces se nos complica un poco hacer el corte porque nos vamos por donde no es. Aquí vemos el marcado. Entonces ya vamos a proceder a hacer el corte y a ver cómo queda. Bueno muchachos, vamos a proceder a hacer el corte. Tener en cuenta, lo más recomendado es tenerlo una prensa, pero en ocasiones estamos en el área trabajando y no hay pues este tipo de herramientas, o muchos que están iniciando no la tienen, y esto va enfocado a esas personas que están iniciando, ¿cierto? Que no tienen pocas herramientas y están arrancando pues en el tema de la soldadura. Siempre hay que tener mucho cuidado, por más protecciones que tengamos, siempre que tenemos una máquina esta en nuestras manos, siempre va a haber un riesgo. Tengamos los implementos de protección que tengamos, siempre va a haber un riesgo. Entonces muchachos, ser conscientes, estar siempre concentrados cuando estemos cortando. Y bueno, vamos a proceder entonces a hacer el corte. Siempre vamos a tomar firme nuestro material. De igual manera nuestra pulidora firme con un muy buen agarre, y vamos a hacer el corte. Lo vamos a hacer muy suave, nunca vamos a meter la pulidora golpeada, simplemente la vamos a ir apoyando suave. Y vamos a hacer el primer, no necesitamos cortar de una vez, hacemos una pequeña guía y procedemos entonces a irnos viendo. Vamos a ir haciendo hacia adelante y hacia atrás para no forzar tampoco el disco. Ya hicimos el primer corte. Vemos que yo lo hago, voy adelante, me devuelvo, voy adelante y me devuelvo para no forzar el disco ni hacerle mucha presión. Listo. Aquí debemos cortar el excedente que nos queda ahí del borde. Ya vamos a hacerlo. Igualmente. Vemos el corte. Entonces siempre optar una posición segura, siempre firmes, tanto en la pulidora como en la mano que estamos sujetando el material. Ojo con los cortes pequeños. Por ejemplo un corte de estos es muy peligroso tenerlo en la mano. De esta manera sí debemos utilizar una prensa y una parte donde podamos hacer el agarre de nuestro material para poderlo cortar, ¿cierto? Para poder hacer el corte. Cuando son materiales que son largos y podemos tener buen agarre, la mano lejos del disco, lo podemos hacer, ¿cierto? Siempre tener mucho cuidado y estar concentrado en lo que estamos haciendo, muchachos, ya que esto es una de las máquinas más peligrosas que hay en nuestro taller.
Listo, muchachos, entonces acá vemos el corte, vemos la unión como queda, vemos el corte. Siempre vamos a cortar, a tener en cuenta este corte acá diagonal, nunca hacerlo como les explicaba anteriormente, interno del ángulo, porque esto nos va a separar un poco el material, y al separarnos pues se nos va a aumentar las medidas de nuestro marco o producto que estemos haciendo. Listo. ¿Qué otro corte podemos hacer en este tipo de ángulo y cómo lo podemos hacer? Este tipo de corte es muy bueno para hacer marcos. Va a quedar el producto estético muy bien pues terminado estéticamente, ya que podemos hacer otro corte que es acá de remonte, que ya se los voy a explicar. Pero este corte de remonte lo vamos a hacer cuando ya tenemos un marco hecho y vamos a tener que poner ángulos internos y que nos queden al ras. Entonces ya vamos a ver cómo es el marcado. Es muy sencillo, con el mismo material que estemos trabajando. Vamos a tomar siempre la medida interna del marco que ya tengamos pues hecho, por decir, acá esta medida interna, cortamos nuestro ángulo derecho y procedemos a hacer el marcado de la siguiente manera, siempre apoyado en la parte interna, y ya tenemos la medida. Entonces vamos a proceder a cortarlo hasta cierta parte. Que vamos a tener en cuenta acá el grosor de nuestro material para hacer este corte. Vamos a cortar entonces este tramo, tener en cuenta acá el grosor de nuestro material. Entonces vamos a sacar este tramo del ángulo para que él nos encaje acá en el otro. Listo. Igualmente muy firme. Vemos a dónde llegamos con el corte del disco y ya vamos a proceder a hacer el corte de esta manera. Aquí donde debemos tener mucho cuidado. Acá lo mejor es siempre irnos a la segura y lo anclamos a una mesa que quede firme y vamos a proceder a hacer el corte. Listo, ya hicimos nuestro corte. Aquí vemos el tramo de pieza que cortamos. Listo, ya les voy a mostrar otra partecita que es importante. Aquí ya vemos cómo nos quedó el corte. En ocasiones la mayoría de los ángulos no terminan acá bien a escuadra, 90 grados pues, tienen una curva, algunos tienen un tramo acá más curvo, entonces debemos hacer un pequeño destigere en esta esquina. ¿Para qué? Para que él, cuando lo ensamblemos, ensamble perfectamente. Listo. Entonces debemos siempre despuntarlo. Es un pedacito nomás, como para que tome la horma de nuestro ángulo acá interno. Ya esa curva y quede el ángulo muy bien. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de soldarlo, punteamos cuando el material nos queda muy cerrado y queremos hacer un pulido, que esto quede pues bien terminado. Antes punteamos en las esquinas y vamos a pasar el disco de corte. Vamos a pasar el disco de corte un poco para generar una buena penetración en nuestras soldaduras y ahí sí luego poder hacer el borrado de ella y que nos quede pues un terminado mucho mejor. Internamente pues vamos a tener esta soldadura de refuerzo. Ya como lo quieran proceder, lo hacemos por un lado o lo hacen interno para darle, dependiendo de la estructura, sea una rejilla que vaya a ser de tráfico pesado, pues vamos a reforzarlo muy bien con soldadura.
Entonces, muchachos, ya ahí vimos los dos cortes pues esenciales en el tema pues del ángulo. Cuando trabajemos con ángulo, vemos el corte a 45 y vemos el corte para un ensamblaje interno en nuestros marcos. Listo, muchachos, vamos a proceder entonces con el corte del tubo. Bueno, y acá les doy una sugerencia. Aquí vemos este tubo, vemos la calidad de este tubo, es un tubo de primera, donde lo compramos nos lo venden de primera, pero es un tubo, todo depende del proveedor. Este tubo tiene un terminado en la unión muy regular, entonces a la hora de nosotros hacer, por ejemplo, un mueble, algo que va a ser muy visible pues en los hogares, lo ideal es siempre conseguir un tubo con muy buenos terminados, muchas veces un poquito más costoso dependiendo del proveedor, pero nos vamos a ir a la fija con el tema del terminado. Por ejemplo, este tubo, aquí podemos ver la soldadura de este, es una unión muy fina, muy bien hecho el tubo, las esquinas terminan bien a escuadra, mientras que otros terminan muy redondos y en ocasiones hay que tener mucho cuidado al ensamblaje porque no casan. Si lo trocamos, como el sentido como va el tubo, no nos va a casar muy bien. Mientras que un tubo de estos, por donde lo mire, va a estar súper bien y nos va a ensamblar el mueble perfectamente. Y a la hora de dar el terminado, pues va a ser excelente. Entonces, ¿qué les recomendamos? Siempre en el área donde estemos, visitar los proveedores que sean necesarios. Si el área es pequeña, pues hay proveedores, aquí en Armenia hay por ejemplo 3, 4 proveedores a los cuales nosotros hemos visitado y hemos ensayado el material, lo hemos probado. Y hay una parte en particular donde dimos con esta calidad de tubo. Es un poco más costoso que las otras, pero en realidad a la hora de hacer nuestros muebles, nuestros proyectos van a quedar muy bien terminados. Se nos va a hacer muy fácil a la hora de ensamblar. Y bueno, entonces vamos a proceder a hacer los cortes. Siempre que vamos a tener en cuenta, muchos cortan, siempre cortar, cuando cortan a 45, que tienen varios cortes, muchos cortan de esta manera. Entonces cortan y voltean el tubo, entonces se van a ganar un corte y siempre va a haber como un ahorro de material. En ciertos trabajos se puede hacer ese tipo de corte, ¿cierto? Nos ahorramos este corte. Yo que les sugiero cuando hagamos un mueble o algo que tiene que quedar muy bien terminado, vamos a hacer siempre el corte recto y luego vamos a marcar para tener en cuenta de que esta línea, si no encontramos pues un tubo de buen terminado, que esta línea quede toda por una misma cara para que sea uniforme el mueble, no se vea. Cuando hacemos este tipo de corte va a quedar esta línea por dentro y en el otro lado va a quedar por fuera, entonces se va a ver el mueble, se le van a ver mucho, pues como estas imperfecciones, pero si lo logramos acomodar de que esto quede, por ejemplo, interno en un marco, en un escritorio o un mueble, un nochero, una silla que quede interno, va a ser muy bien, se va a ver pues uniforme, no se va a ver pues como trocado estos cortes, ahí sí se va a notar, se va a ver muy feo nuestro producto. Entonces tener en cuenta eso, si el material está así, preferiblemente cortar siempre las medidas derechas y luego proceder a hacer los cortes a 45 teniendo en cuenta para qué lado queremos dejar la línea, si interna o externa, ya dependiendo el mueble que vayamos a armar, listo. Entonces vamos a proceder a marcar y les voy a explicar cómo es el corte a 45 en tubo, que debemos también tener en cuenta. Listo, muchachos, en este caso vamos a dejar la línea interna, entonces por el lado contrario, esta línea va a ser siempre, cuando hagamos el corte recto, va a ser siempre la más importante, la cual debemos respetar, que nos quede bien derecha, lo más derecha posible. Ya las otras ya están marcadas, pero primordial la de este lado, ya que de este corte depende el 45 y que la pieza se ensamble bien, ¿cierto? Entonces vamos a proceder a hacer el corte derecho. Siempre vamos a hacer este primer corte, el que necesitamos
el que les decía, siempre derecho. Ya procedemos luego a hacer los otros cortes. Listo, ya tenemos nuestro corte derecho. Entonces aquí procedemos, lo mismo que el ángulo, él siempre va a tener un grosor del material y siempre va a ser bien en esta esquina, no interno sino en esta esquina. Siempre les recomiendo con algo que marque muy fino, nuevamente les repito, para que sea el corte muy preciso. Y aquí vemos, yo marco esta cara, volteo, marco la otra. Si quieren pueden marcar esta como una guía, pero yo siempre lo hago de último. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Entonces vamos a proceder a hacer el corte. Les explico algo. Yo hice la línea del borde, entonces el disco debe pasar por fuera de la línea para poder que nos salga acá. Si lo hacemos interno, pues vamos a hacer un corte mal hecho, se nos va a quedar más pequeño el tubo. Entonces marqué la línea y lo hice afuera de la línea, pasé mi disco de corte. Listo. Acá donde les decía, ya vamos a unir esta con esta línea. Y muchos lo hacen de esta manera, ponen su tubo y lo hacen recto. Entonces ahí ya tenemos un inconveniente, ya el tubo no nos va a casar o muchas veces se nos va a quedar el corte acá viendo. Y a la hora pues de soldarlo, si es un material muy fino, pues muy delgado, se nos va a complicar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos pasar nuestro disco tomando este diagonal, estos 45 grados, para poder que el corte quede igual en diagonal. Aquí debemos tener mucho cuidado. Igualmente nos toca que acá esta parte del corte que nos falta, ya lo vamos a hacer. Y ya vemos nuestro corte muy parejo. Seguimos pues el corte a 45 por este lado. Aquí lo pueden ver. Entonces, ¿qué es? Nunca cortemos esta parte interna de esta forma, recto, ya que necesitamos siempre conservar esta misma línea de corte en todos lados, que siempre quede todo igualito para que el ensamblaje sea muy bueno y a la hora de soldar pues se nos facilite pues la unión. Listo muchachos, entonces acá ya vemos una unión muy buena con disco de corte. Ya cuando tenemos máquina pues especial para corte de tubo, pues se nos va a hacer mucho más fácil, ¿cierto? Pero esto es con lo más mínimo que podemos hacer, que es con la pulidora, que es lo que todos tienen o tenemos y todos empezamos por ahí. Siempre tenemos una pulidora, nunca tenemos trozadora. El otro tema de la trozadora también es muy bueno hablarlo en otro video, ya que el disco, a mí no me gusta en lo personal usar ese tipo de máquinas, ya que cuando el disco está nuevo, ¿qué pasa? En las trozadoras, el disco cuando está nuevo, él hace un movimiento muy brusco y cuando hacemos el corte,
o se va torcido o come mucho más de lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces nunca me ha gustado ese tipo de máquinas. De pronto para trabajos de ángulo o de estructura que no necesiten ninguna precisión a la hora pues de cortar, que tengamos pues una tolerancia de corte, pues va a ser muy buena. Pero cuando hacemos mobiliario se nos complica mucho porque el disco se mueve mucho a la hora de estar nuevo y el corte muchas veces se va diagonal. Es muy difícil. Más de uno yo creo que le ha pasado ese tipo de cosas. Entonces más adelante vamos a traer una máquina para explicarles un poco sobre el tema, ¿cierto? Bueno, entonces espero les haya quedado muy claro pues lo del tema del corte a 45 en nuestros tubos, que lo que tuvimos en cuenta, no cortar derecho y siempre seguir nuestra línea de corte para poder que el ensamble quede muy bien, ya que si cortamos derecho, cuando unamos acá internamente va a quedar una separación y se va a ver pues muy feo nuestro terminado, o nos va a tocar hacer un relleno con soldadura. Para las personas que no tienen proceso MIG pues se va a complicar un poco y pues va a quedar no tan estético. Listo, hoy tuvimos este disco, lo llevamos ensayando ya unos días, un tiempo pues ya larguito. ¿Para qué? Para ponerlo pues a prueba. Es un disco que está alrededor de 2.700 a 3.000 pesos nivel Colombia. Esto es nivel Colombia, pesos colombianos. Vimos que hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cortes y vemos que el disco está prácticamente entero. Ha rebajado unas milésimas, o sea mucho que haya rebajado 1 milímetro, aunque no creo. Aquí lo pueden ver, tiempo real de corte. El disco va muy bien, no se desprende. Siempre hay que tener en cuenta a la hora de cortar, tenerlo firme, hacer un corte muy cerca donde lo estemos sujetando, ya que si tenemos un tubo y se genera una vibración, por ejemplo tenemos prensado el tubo y vamos a cortar a 40, 50 centímetros, el material va a tender a vibrar. Esa vibración, sea el disco que por muy fino que sea, el disco se va a empezar a comer más rápido, porque este golpe va a hacer que el disco se consuma más ligero. Entonces siempre es que esté firme nuestro material y hacer un corte, tampoco irlo a ingresar así bruscamente, sino hacer un corte suave. Cuando es un material demasiado grueso, vamos adelante y volvemos atrás, ¿cierto? Como lo hicimos con el ángulo, para que lo tengan en cuenta. En la descripción del video les voy a dejar el contacto de la persona que nos vende, el proveedor que nos vende los discos. De igual manera se pueden contactar con nosotros también en la ciudad de Armenia, Quindío en Colombia, estamos vendiendo el disco. Entonces, sea por el lado de nosotros o sea por el lado del proveedor, lo pueden hacer. Les voy a dejar en la descripción del video todos los datos para el que quiera pues adquirir el disco. Adicional, el día de hoy, como siempre, vamos a traer una sorpresa, un pequeño detalle, el cual va a ser 25 discos de corte, los cuales los vamos a regalar, los vamos a rifar en los comentarios. Las personas que nos comenten pues el video, nos dejen saber también sus inquietudes, que quieren saber más sobre el tema del corte. Entonces ahí voy a estar muy pendiente de los comentarios para hacer la entrega pues de los discos. Igualmente se les va a hacer llegar a nivel Colombia, se les va a hacer llegar con envío gratis, no tienen que hacer ningún pago, ninguna transferencia, nada. Simplemente lo rifamos en los comentarios, la persona que se lo gane nos contacta, nos contactamos con él, nos da sus datos y le hacemos llegar el paquete de 25 discos para que los ensaye en su taller. Listo. Entonces muchachos, espero el video sea de mucha utilidad. Recuerden siempre utilizar los implementos de seguridad personal, muy importante, guantes, protectores auditivos, gafas y una careta facial. Igualmente ropa adecuada para evitar quemaduras, guarda de seguridad siempre en la pulidora. Esto es muy esencial, siempre estar muy concentrados cuando estemos cortando. Muchas veces pasan accidentes por no estar concentrados. Siempre que utilicen esta máquina con la concentración al 100%, listo.
Y bueno amigos, espero entonces el video les haya gustado, espero sus comentarios. Cualquier duda, cualquier inquietud nos pueden comentar. Espero también compartan el video con familiares, amigos, gente que les interese pues el tema. Y bueno, nos vemos en un próximo video.